Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio 62 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Papá, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Vamos a conversar hoy sobre tu artículo del lunes publicado en la página web alvarocedeno.com que se llama Decisiones Racionales y es una conversación interesante sobre el método, ¿verdad? O sobre un método de resolución Ok. de problemas. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, mira, yo en esa columna he venido escribiendo a lo largo de los años una serie de artículos relacionados con problemas y con decisiones y tal. Y estaba empezando a elaborar uno sobre el tema de con qué actitud debe enfrentarse uno a la decisión, con qué emociones debe enfrentarse a la decisión. Pero encontré con que de todo lo que he hablado de problemas y decisiones, nunca había escrito algo específicamente sobre el método el que uso y que es muy frecuente de toma de decisiones o de resolución de problemas. Entonces decidí posponer el tema de qué emociones enfrentarse a una decisión para tener el método. Y entonces ya tenemos en la página web todos los elementos necesarios, creo yo, que para hablar a el nivel en que hablamos en esa página web sobre diferentes aspectos de la resolución de problemas o de la toma de decisiones. ¿Cómo abordo esta cosa? Bueno, eh, primero, hay algo que a mí me interesa muchísimo y es que la palabra problema tiene una connotación negativa y casi que todos quisiéramos pasar la vida sin problemas. Y cuando nos ocurre un problema, se nos desinfla la llanta de la motocicleta o se va la luz o nos quedamos sin internet, sentimos como que lo que nos está ocurriendo es algo que no debería ocurrir, cuando en realidad pues lo que deberíamos ser es bastante como todoterreno y ser capaces de comunicar igualmente si tenemos o no tenemos servicios de internet, eh, mm, resolver nuestras cosas, hacer nuestras cosas, aunque se vaya la luz, etcétera. Y entonces ahí me parece que una cosa bien importante es que uno se dé cuenta de que la palabra problema tiene connotación negativa y que la palabra que la sustituiría y que tiene una connotación más positiva es reto. Entonces, hablar de problemas, me parece que cuando uno habla de problemas, entra en una actitud ya de una cierta manera negativa. Entonces, es preferible hablar de retos, ¿verdad? Eh, el otro asunto que es bien importante es que hay personas que ignoran que se puede y se debe seguir un método sobre el problema. Método, la palabra método etimológicamente significa camino. Existe un camino, existen unos pasos para resolver un problema. A los chicos en el colegio les planteaban problemas y recuerdo uno especialmente que había que llegar hasta el final del planteo del problema, porque al final del planteo estaba prácticamente la solución. Y los chicos, desde que empezaban a recibir eh, eh, detalles del problema, empezaban a tratar de resolverlo. Y eso es algo que nos ocurre muy frecuentemente, que tratamos de resolver el reto, resolver el problema, antes de tener la visión total del asunto, ¿verdad? Eh, es importante tener claro qué es lo que está pasando, ¿verdad? Fíjate que cuando a alguien le decimos, ¿cuál es
el problema, lo que nos dice no es cuál es el reto, sino que lo que dice es qué fue lo que ocurrió, ¿verdad? Digamos, a alguien se le desinfla la bicicleta en, a camino a un destino. El problema no es que se desinfle la bicicleta, eso es un hecho, es una descripción de la situación. Me desinflé, dice uno, ¿verdad? ¿Cuál es cuál es el reto? El reto es cómo seguir, cómo avisar, cómo llegar, cómo no quedarme ahí en el descampado, ¿verdad? Hay una diferencia entonces entre lo que a veces pensamos que es el planteo del problema y más bien el quejido que emitimos porque nos pasa algo. Eso es un primer punto del método, definir muy bien cuál es el problema. Ok, vieras que estoy pensando varias cosas. La primera es que creo que es importante mencionar que en el artículo de la semana está muy bien descrito el método en sus pasos, ¿verdad? Ajá, Con diferentes ejemplos. Entonces, creo que es importante que quien nos está escuchando tenga la posibilidad de pegarle una revisada también al artículo y ese lo encuentra, bueno, en la página web alvarocedeno.com, pero también lo encuentra en YouTube, a donde probablemente va a ver este video. En la descripción del video está el ajá. enlace del artículo. Y bueno, Ah, y muy creo que bien. también lo compartiré en los comentarios de LinkedIn y de Facebook por si alguien quiere ver el método y tenerlo a mano, ¿verdad? Porque Ok, ok. digo, para que tal vez no tenga que tomar nota durante esta conversación de los pasos, Sí, están ya en el artículo. sí. Lo otro es que me parece que la palabra problema, por alguna razón, tiene una connotación como de traba. Creo que eso es lo que estabas diciendo. Y yo no sé si Sí, será sí. Ujú, que cuando estudiamos matemáticas, lo que hacemos es resolver problemas, ¿verdad? Con método ujú, y además mm, em, claro. con alta precisión, porque los problemas matemáticos Mm, tienen solución, incluso los que no tienen solución, esa es la solución, ¿verdad? Em, Mientras que el concepto de reto que tú dices, es más, recuerdo la palabra desafío, y yo creo que desafío es como una palabra que a mí me convoca, ¿verdad? Em, ajá, y una vez me dijiste, hace muchos, muchos, muchos años, que el ser humano se movía a partir de retos o desafíos. Eh, ah, a ujú, nosotros un desafío nos moviliza a decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Verdad? ¿Me devuelvo o le paso por el lado o trato de saltármelo o busco a ver cómo le saco el mayor provecho? ¿Cómo hago para que esta crisis se convierta en una oportunidad, verdad? Y entonces yo siempre he sentido que cuando estoy en presencia de un problema o de un reto o de un desafío, estoy en presencia de algo que es una oportunidad de cambio, de mejora, de aprendizaje personal, ¿verdad? claro. Para mí. Ujú, Y pues sí, sí. obviamente que en la teoría de la transformación de conflictos, el concepto que se usa es el de conflicto, que se explica como una incompatibilidad de metas, ¿verdad? Y eso también podría ser útil. Si me remito al ejemplo que dabas en el artículo, quedarse encerrado en un cuarto donde uno no tiene la llave, hay una incompatibilidad. Digo, si te quieres quedar en el cuarto tres Sí, días, está bien, no hay ujú, ningún conflicto, ¿verdad? Pero si sí, tenías urgencia por llegar a la casa a las 5 de la tarde, pues tal vez sí estás en presencia de una incompatibilidad. Y lo otro ujú, que hablabas del planteo del problema, Einstein decía que si a él le dieran un problema el lunes en la mañana, él dedicaría de lunes a sábado a plantear con muchísima claridad el problema y el mm, domingo en la tarde lo resolvería, ajá, ¿verdad? Entonces yo creo que eso de plantear el problema con claridad, con precisión, el diagnóstico, eh, es importantísimo. Entonces, quería volver al principio porque creo que hay unas preguntas que nos pueden guiar bastante bien en el discurrir sobre este tema. La primera es
si queremos resolver un asunto rápido o lo queremos resolver bien. Y Ujú. eso me recuerda aquel famoso chiste del niño que está en la escuela y entonces la maestra pregunta, ¿cuánto es 3 por 3? Y él dice 10. Dice, ¿cómo que 10? Le dice, bueno, ¿usted qué quería? ¿Velocidad o exactitud? El segundo es, la segunda pregunta es, ¿qué configura una solución de calidad? Y creo que esto tiene que ver con eficacia. Y aquí recuerdo Ujú. siempre un ejemplo que tú dabas sobre eficacia, que eficacia es apoyar las escaleras de bomberos sobre el edificio que está en llamas, Ujú. ¿verdad? Si uno apoya las escaleras sobre el edificio que no está en llamas, pues probablemente esa no sea una solución de calidad. Y la tercera es si se puede resolver un problema sin creatividad. Y esto me hizo pensar mucho porque creo que dependiendo del método y dependiendo del problema, es cuestión de aplicar el método a rajatabla y el problema se resuelve sin ser creativos, ¿verdad? Ujú. Pero hay Ujú. otros problemas, hay otras incompatibilidades o desafíos que tal vez sí necesitan o tal vez dependen absolutamente de nuestra creatividad, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí hay una cosa llamativa en nuestra forma de ser educados. Nos enseñan que todos los problemas tienen soluciones y nos enseñan también que los problemas tienen eh, una solución correcta. Y creo que la mayoría de los problemas con los que enfrentamos tradicionalmente son problemas que tienen varias soluciones. ¿De qué dependen las soluciones? Las soluciones dependen de la creatividad, ¿verdad? Porque para resolver un determinado problema, el ciclista que se quedó desinflado en el camino puede pedir ride, puede llamar por teléfono a un colega que va más adelante, puede averiguar dónde queda un taller en las cercanías, puede buscar dónde dejar guardada la bicicleta y seguir caminando, ¿verdad? Puedes con bicicleta en el monte y caminar a buscar ayuda, ¿verdad? Depende la solución de la creatividad y pensar que los problemas tienen una sola solución nos pone en una actitud como de buscarla, buscarla hasta que la encontremos o hasta que otro más aventajado la encuentre. Cuando sabemos que un problema tiene varias soluciones, vamos un poco deportivamente tratando de ver si la nuestra puede ser mejor que las de otros. Esa es la invitación a la creatividad. Estaba recordando, bueno, justamente hay soluciones que tienen que ser creadas literalmente, entonces la creatividad es Sí. indispensable. Estaba recordando un episodio que tuve una vez con un jefe de trabajo y andábamos en una gira por Guanacaste y teníamos disponible un par de horas en la mañana o quisimos ir muy temprano a la playa más bien. Y entonces fuimos a la playa en el carro de él iba manejando, estacionamos y él decidió ir a correr y yo decidí quedarme ahí meditando unos minutos en la playa. Y cuando él regresó, como media hora después, me dijo, vieras qué torta, se me perdieron las llaves del carro. Y Ajá. entonces yo le dije, ¿y las traías? Y me dijo, sí, las traía. Y le digo, ¿y a dónde fuiste? Y dice, por allá, ¿en cuál recorrido? Por tal. Le digo yo, bueno, hagamos una cosa, ¿por qué no nos devolvemos a peinar ese recorrido? A ver si topamos con suerte. Y si vemos gente de camino, les preguntamos que perdimos unas llaves para aumentar la posibilidad de encontrarlas. Y íbamos preguntando de camino cuando a un señor le preguntamos y dijo, ah, viera que aquí en esta tienda acaban de traer unas llaves. Entonces fuimos y ahí estaban las llaves, ¿verdad? Entonces creo que una cosa que hicimos fue que recorrimos el trayecto por si la veíamos la llave caída, pero también ampliamos nuestra capacidad de búsqueda involucrando a otros, que no había muchos, además era temprano. Eh, y bueno, no sé si volviera a devolver, si pudiera devolver el tiempo, ¿qué haría distinto? Pero en ese momento siento que lo que podíamos hacer era eso y esa solución no estaba dada, ¿verdad? No, no es algo Ajá, que claro. uno naturalmente haría. Así es. Ajá. Lo peor, ¿verdad? Es sentarse ahí en la playa a lamentarnos toda la tarde porque qué mala suerte haber perdido las llaves. O llamar a un servicio de mensajería para que le traiga las llaves de San José.
Eso es, sí, la de es una repuesto. solución bastante ineficiente, ¿verdad? Ujú, Exactamente. sí, Así sí. es. Creo Estamos, eh, la idea de que la solución del problema está sujeta a una evaluación de calidad es importante. No me parece una buena actitud tratar de resolver el problema de la forma que sea o de la primera forma que se me ocurre, porque nuestra mente es muy fértil y casi que como un reflejo, cuando estamos ante un problema, empezamos a generar soluciones y saber que hay soluciones de más o de menos calidad, me parece que es algo bien importante, ¿verdad? Eso nos hace desconfiar de las primeras soluciones y tal y cual. Yo creo que es mucho más fácil encontrar quién te dé soluciones, no la mejor, pero quién te dé soluciones, que encontrar quién siga ordenadamente un método para llegar a una buena solución, que es de lo que estamos hablando, ¿verdad? eso me recuerda a una frase de Bruce Lee que dice que a él no le preocupa una persona que ha practicado 10.000 patadas una vez. Le preocupa una persona que ha practicado una patada 10.000 veces. Ajá. Y yo recuerdo también cuando estaba en el colegio que tenía un profesor de física que era don Fabio, ¿qué? Don Fabio Baudrit. González, Don González. Fabio González. Don Sí. Fabio Ujú. González. Y entonces don Fabio nos dijo el día del examen final, dice, ve, aquí me dijeron en la dirección que tenía que elaborar los problemas de manera tal que a los estudiantes, que los estudiantes lo pudieran resolver en el triple de tiempo que me tomaría a mí resolverlo. Entonces aquí les puse estos tres problemas. Cada uno de esos problemas yo creo que yo lo resolvería en 1 minuto. Así que tienen 9 minutos para completar el examen. Ajá, Sí, entonces ajá. ahí ese es un ejemplo de una persona que ha practicado una patada 10.000 veces, ¿verdad? El método Ujú, claro. matemático es un método, no quiero decir que esté blindado y que no crezca, sí crece, pero el que domina el método matemático, no se le puede, no busca otros métodos para resolver problemas matemáticos, ¿verdad? Sí, claro, claro. Te encajonas como en un procedimiento. Yo me acuerdo que los problemas de álgebra de bachillerato en mi colegio estaban como por segmentos. Hay problemas de monedas, hay problemas de edades, hay problemas de velocidad. Creo que nuestro profesor, don Bernardo Alfaro, había hecho esa clasificación. Y uno, lo primero que hacía cuando te ponían el problema, decía, bueno, esto es un problema de mezclas, ¿verdad? Un líquido caliente a tantos grados y otro líquido con una temperatura menor, ¿cuánto hay que poner para llegar a una temperatura tal? Este, uno veía el problema y decía, este es un problema de edades, ¿verdad? De esos de, tengo el doble de la edad que tú tendrás cuando yo tenga la edad que tiene tu abuelita, ¿verdad? Sí, eh, pero me parece que eso lo que hace es entrenarnos en una determinada rutina. La realidad y eso de perdí las llaves, ¿verdad? Me dejó el bus y ya voy tarde. ¿Qué hago? ¿Verdad? Eh, otros ejemplos que hay por ahí, dice, estoy apuradísimo y tengo que despachar una carta y en el último movimiento que hago, a la carta que ya tengo firmada, le eché encima una taza de café. ¿Qué hago? ¿Verdad? Si no mando la carta, pierdo la participación en la licitación, ¿verdad? ¿Ah? Ujú. ¿Qué hacemos? Y entonces, hay que crear, ¿verdad? ¿Ah? Claro. Y hay una fase en la teoría, en el método de transformación de conflictos. Es más, es en realidad en el método de resolución de problemas de Harvard, sobre que es la fase de crear opciones.
de Sí, generar sí, claro. opciones. Y en la Ujú, ¿cómo generación no? de opciones, a mí me parece que es muy importante tener apertura a todo lo que se diga, no juzgar Sí, a priori ninguna de las sugerencias que surgen, aunque esté yo sí, solo, ¿verdad? Si estoy yo solo y tengo la posibilidad de ir elaborando posibles opciones, no debería descartar ninguna, porque claro. a la hora de las horas, en la mezcla de soluciones o de opciones es donde probablemente se encuentre la solución, ¿verdad? O por lo menos la solución Claro, que uno claro. diga, esta es la Ujú, que voy a probar. sí, ujú. Sí, sí, eso, bueno, eso es propio de todo problema de generación creativa de ideas, ¿verdad? Admitirlas todas, ¿verdad? El brainstorming, el torbellino de ideas, una de las reglas es admitamos todas las ideas, no importa lo absurdas que suenen, ¿verdad? Ujú, sí. Claro, claro. Eh, Y eh, creo que eso es algo que uno puede ensayar, ¿verdad? Porque a veces siento que vivimos en una cultura donde hay mucha burla y mucha chota, y entonces cuando uno tiene una sugerencia o una opinión o sugiere una opción para resolver un problema, le caen encima por cultura, sí, ¿verdad? Y entonces eso inhibe a muchos a seguir participando. claro, claro. Pero entonces creo que uno podría hacer ejercicios. Si uno trabaja en un equipo, hacer una dinámica para romper el hielo a la hora de empezar una reunión y durante 5 minutos generar opciones sobre cómo resolver un problema hipotético. Y Claro, entonces eso claro. nos va desarrollando la capacidad de imaginar, elaborar, compartir y también de respetar y de escuchar las opiniones y las opciones que sugieran los demás. Eso es bien importante, ¿verdad? Eso es bien importante. Eso te saca del carril de decir, estoy buscando una solución. No, no estás buscando una solución. Lo que estás buscando es soluciones y después con todas las que salieron se construye algo que puede ser de alta calidad, ¿verdad? Ujú, así es. Muy bien. Bueno, solo para recordar que el método que propones está en el artículo de esta semana, entonces me voy a asegurar de compartirlo y de que esté bastante visible para que el que nos escucha o quien nos escucha lo pueda tener a mano, ¿verdad? Ok, Aquí es importante, creo, tener como claro que que existe un método, ¿verdad? Que no es, ¿qué digo? ¿Qué expresión busco? No es de cualquier manera que uno se enfrenta a un problema, ¿verdad? Que enfrentarse a un problema hay que hacer como el arquitecto cuando le dices, tengo un lote así y quisiera construir una casa. Y él tiene un método para poder hacer, no una recomendación, sino varias, ¿verdad? Y bueno, el método del arquitecto será el que sea, pero el método de la persona común para enfrentar un problema debería ser, bueno, primero, voy a describir muy bien cuál es el asunto que quiero resolver. Y casi que debería tener claro qué es lo que quiere de la solución, ¿verdad? El hombre que se quedó varado con la bicicleta porque se le desinfló, debería tener claro cuando alguien le diga, ¿y cuál es el asunto? Él debería decir, mire, el asunto es cómo hago para reparar la bicicleta y que no me la roben en el intento. Porque claro, él puede hacer autostop y dejar la bicicleta ahí al lado de la carretera y cuando regresa con el inflador y los parches ya no encuentra nada. Entonces, su asunto más importante es cómo proteger la bicicleta y poder continuar con el camino, ¿verdad? Bueno, eso tiene que tenerlo claro. La otra cosa que tiene que tener clara es el conjunto de circunstancias en las que está metido, ¿verdad? Es distinto si el día es soleado y son las 10 de la mañana que si son las 6 de la tarde y hay un aguacero que no se puede ni ver el contorno de la carretera. Esas circunstancias tiene que describirlas, tiene que
decir, bueno, si lleva teléfono o no lleva teléfono, si lleva herramientas o no lleva herramientas, si está lejos del pueblo donde puede llegar o si está, si recién pasó por una casa, si recién pasó por una casa, yo lo que hago es que me echo la bicicleta al hombro, camino hasta la casa y les digo, ustedes me cuidarían esta bicicleta y me voy a hacer lo que haya que hacer para traer los repuestos y tal, ¿verdad? Entonces, hay que tener claro claras las circunstancias en las que estás metido. El otro asunto es decir qué le exijo a la solución, ¿verdad? Eh, la solución tiene que ser segura para mí, segura para la bicicleta. Tiene que ser eh, rápida. Cuando hablabas de pidamos las llaves a San José, bueno, eso te toma, no sé, cuánto, horas o días, ¿verdad? Esa no es una solución de alta calidad. Eh, Tu exigencia es, quiero resolver esto, pues en menos de 2 horas, por ejemplo, ¿verdad? Y claro, visto un problema, uno muchas veces no hace el esfuerzo de decir, yo realmente, ¿qué es lo que querría de la solución? Como decías antes, si a mí no me importa pasar la noche encerrado en una oficina, donde, en un cuarto piso, bueno, es distinto que si a mí me interesa llegar a cenar a la casa o avisar para que sepan dónde estoy y por qué no he llegado, ¿verdad? No sé si recuerdas aquel cuento de una persona que se le poncha una llanta, entonces para cambiarla, quita las tuercas de la llanta, las coloca por ahí en el borde del caño y accidentalmente se le caen las tuercas y se le van a la alcantarilla. Y entonces está con la llanta de repuesto, pero no tiene tuercas para fijarla al aro, ¿verdad? Entonces pasa una persona y le dice, mire, ¿por qué no le quita una tuerca a cada una de las otras llantas? Y entonces le quedan las 4 llantas con Ajá, 3, ¿verdad? Y es una ujú, solución ingeniosa que no viene en ningún manual, ¿verdad? O aquella sí, otra solución de un problema que, no sé, decían que había un camión muy grande, un furgón muy grande que venía cargado con otra maquinaria que tenía que pasar por un puente y le faltaban un par de centímetros para poder pasar debajo del puente no había cómo, no había forma de pasar el camión y después pasar la maquinaria. Entonces un niño les dijo, ¿y por qué no le desinflan un poco las llantas al camión? Entonces le desinflaron un poquito las llantas al camión y bajó y pudo pasar. Entonces yo creo que hay que considerar todas las opciones que surjan, ¿verdad? Eso me recuerda una experiencia de infancia. Estaba haciendo un mandado en la pulpería y entonces había unos adultos ahí, porque era pulpería y cantina. Estaban unos adultos conversando y uno dice, ustedes saben que la Coca-Cola antes se vendía en vasos. Uno llegaba a una fuente de soda y pedía Coca-Cola y le daban un vaso de Coca-Cola. Y entonces a mí me oí seguramente por lo apetitoso de la Coca-Cola, pero entonces dice él, y un día alguien a los personeros de la Coca-Cola, ustedes quieren vender 1000 veces más de lo que venden. Y ya me estaban terminando de alistar lo que yo había ido a comprar, pero me interesó mucho saber cómo se podía vender 1000 veces más de la Coca-Cola que estaban vendiendo en ese tiempo. Y entonces yo me quedé ahí plantado y mientras los otros intentaban adivinarle cómo era la solución, aquel muy dramáticamente dice, no, él lo que le respondió a los dueños de la Coca-Cola fue, embotéllenla. Y me pareció un cuento narrado ahí entre parroquianos de una cantina con dramatismo, con mucho sentido de la creatividad y también con mucho sentido de la historia, porque la Coca-Cola se vendía a granel y de pronto se terminó vendiendo embotellada en todo el mundo. Qué interesante, ¿ah? Interesante, muy bien. Bueno, em,
creo que hemos visto el tema del método de hoy. Muy interesante. ¿Ok? ¿Qué nos queda? Pues nada más que eh, plantearle a los oyentes dos o tres cosas. Una, que hay que tener un método ordenado que vale la pena irlo poniendo en práctica. Dos, que hay que tener una actitud proactiva ante los problemas, ¿verdad? No quejarse para empezar y verlos, como decías tú, como un desafío, ¿verdad? Y tres, que esta destreza es mejorable cuando la vas usando 10,000 veces, así como dices tú de la patada de combate marcial, ¿verdad? De artes marciales, cuando la has usado muchas veces, te sale casi naturalmente. Exacto. Muy bien. Bueno, Ok, entonces hablamos la semana entrante. de acuerdo, muy bien. Que estés bien. Ok, Chao.